Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, yo soy Juan de Dios y como ya saben, yo he estado subiendo videos sobre la carrera que estoy cursando en estos momentos. Y el otro día estaba navegando por Facebook y me encontré a unos compañeros que estaban en el mismo semestre que yo y tenían una misma clase que yo. Entonces llegamos como a la conclusión de que queríamos hacer videos para que todos ustedes aprendan con nosotros y así poder ser un mejor ingeniero. Y en este caso vamos a presentarles temas de la segunda unidad de electrónica y electricidad industrial. Son temas como de las energías renovables, las no renovables, los transformadores, los motores monofásicos, trifásicos y todo esto. Espero les guste y sigan con nosotros. Vamos a empezar hablando de las energías renovables. ¿Qué son? Pues son energías limpias que nos ayudan a no contaminar nuestro planeta, ya que se obtienen de la naturaleza de él. Se obtienen de los gases de efecto invernadero y pues las principales es la eólica, la mareomotriz, la geotérmica, la solar, aunque hay muchas más, pero estas son como las más conocidas. La geotérmica está como muy interesante porque es vapor que sale como de la tierra y de ahí ya con varios procesos ya se obtiene como la energía. La, la eólica también está muy interesante porque se produce por medio con la fuerza del viento. Y pues esto puede hacer como un gran impacto para nuestro planeta. Les explicaré paso a paso cómo funciona la energía eólica. Esta es causada por la fuerza del viento ya que se mueven las aspas y al moverse generan energía cinética y esa energía cinética es transformada en energía mecánica y ahí es transportada a un rotor o a un generador y ahí ya se convierte como energía eléctrica. Esta es una fuente de energía renovable e inagotable ya que siempre puede haber como la fuerza del viento para que se genere. Les explicaré sobre las energías convencionales como es la de combustibles fósiles. Esta se puede usar con carbón o con petróleo o con otros combustibles. Entra como a un lugar donde se genera la combustión y el vapor hace que gire una turbina y ahí sale como la energía y se va a un generador. Y ya del generador llega como a la subestación y de ahí a nuestras casas. Esta sí es como la tipo de energía muy común, pero no es muy bueno para nuestro planeta ya que lo está contaminando con los gases que se generan por la combustión. Y ustedes van a decir, ¿y este loco qué? Se la pasa, hable y hable y hable y hable, pero no le entiendo nada. Pues son temas muy sencillos de entender, no tiene mucha ciencia. Porque pues la energía es algo que usamos todos los días, o sea, llegas a tu casa, prendes el foco, miras la tele, nuestra comida la guardas en el refri y el refri pues consume energía. Producción. Espérense, un momento, no escucho. Esta producción está funcionando. One moment, please. No es cierto, ya, seguiré con el video. Pues sí, o sea, es como algo muy común en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, amigos. Y pues también me gustaría compartir como mi punto de vista sobre todos estos temas. En general, son muy interesantes, la verdad. Sin palabras, sin comentarios. Ahora les hablaré de cómo la energía se transporta de la planta eléctrica a nuestros hogares. En sí, pues para nosotros es algo muy sencillo, ¿no? Están todos los postes, siguen cables, transformadores, a nuestra casa la luz llega y listo. Pero no todo es así de sencillo. De la central eléctrica salen como unas líneas de tensión que estas transportan 500 kilovolts y pues llega como a otro transformador que ahí se va como bajando el voltaje y de ahí se va transportando, llegan a subestación que tiene como más voltaje que es como para las fábricas y así, y de ahí ya llega como a los transformadores de baja tensión que son 220 volts y de ahí ya a nuestros hogares. Ya nuestros hogares ya la pasa por los postes que tenemos afuera con los medidores y ahí ya la CFE mide cuánto usamos cuánto consumimos y pues ya nos cobran nuestro recibo. Pues una vez terminando de explicar los tipos de energía, comenten para ustedes aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es mejor para ustedes y cuál les gusta más y cuál para ustedes sería mejor utilizarla. Pues quédense al final del video porque Sí, estoy. Acaban de decir que hay una sorpresita ahí guardada para todos ustedes, para que aprendan más. y pues como les había dicho en la parte de la introducción,
que con los compañeros que conocí les seguirán explicando un poco más sobre estos temas, así que quédense con ellos y espero y les guste todo. Hey, hola, ¿cómo están? Yo soy Michelle García, soy alumna del Instituto Tecnológico del Estado de Colima. Como ustedes ya saben, este video va con la finalidad de que nosotros a ustedes podamos transmitirles y explicarles un poco sobre cuáles son los temas que hemos estado llevando en la clase de electricidad y electrónica industrial. Hoy yo les voy a hablar a ustedes sobre los principios electromagnéticos, así que los invito a que se queden hasta el final. Bueno, primero que nada yo quiero decirles algo sobre el electromagnetismo. Es algo que abarca muchísimos fenómenos en el mundo real, en nuestro día a día, aunque nosotros no lo veamos así. Y el ejemplo más claro que yo a ustedes les puedo dar y explicarles es la luz. Pues la luz es un campo electromagnético que va desde pequeñas partículas y eso es como se aceleran para que nosotros podamos obtener. El hecho de que una corriente eléctrica tenga un campo magnético fue demostrado ya hace muchísimos años, para ser exactos, en el año 1820 por un físico alemán llamado Christian Hans. Él pudo demostrarlo debido a que observó que si él colocaba una brújula cerca o delante de un conductor eléctrico y lo hacía circular por una corriente eléctrica, la aguja de la brújula apuntaba de una manera perpendicular al conducir energía eléctrica. Los principios electromagnéticos van desde el motor eléctrico, que como ya saben puede ir clasificado desde la función que tenga o también desde la configuración eléctrica, como son los engranes, las torsiones o también los pasos. Encuentran aplicaciones en muchas disciplinas afines, tales como son los microondas, las antenas para televisión o ya sea para radio, para hacer algunas transmisiones. Por eso también entra aquí los satélites o cualquier tipo de máquina que tenga electricidad, que requiera de energía eléctrica, y los dispositivos electromagnéticos incluyen también radios, redes, teléfonos, motores. Bueno, y ya dicho esto, podemos darnos cuenta que si no existiera el electromagnetismo, tal vez nosotros no pudiéramos cocinar algo rápidamente en el microondas, o no podríamos escuchar nuestra estación de radio favorito, comunicarnos con alguien por teléfono, o tampoco ver televisión. Entonces son unas ventajas que nos ofrece esto en nuestra vida cotidiana. El electromagnetismo a nosotros nos va a describir cómo es la interacción que hay de partículas cargadas, ya sea en un campo totalmente eléctrico o en otro de campo magnético, y va dividido en dos. La primera es la electroestática. Su comportamiento puede ser analizado en términos de la idea de un campo eléctrico que rodea a otro cuerpo cargado, de tal manera de que va a haber otro cuerpo y estará sujeto a una fuerza proporcionalmente grande a la magnitud de su carga, y de esa manera el campo también será de la magnitud que éste tendrá. Nos sirve a nosotros mucho para hacer análisis de fenómenos en tormentas eléctricas y también para analizar cómo es el comportamiento de los tubos eléctricos. Digo que nos sirve a nosotros, no en sí es algo que nosotros lo apliquemos, pero personas que se encargan de estar analizando y ver todo diariamente si se va a detectar o si se aproxima una tormenta eléctrica, es más rápido para ellos y por lo tanto nos beneficia a nosotros, a la sociedad, a estar prevenidos ya sea de tormentas o cualquier tipo de fenómeno que pueda acercarse. Y el otro punto súper importante también que va dentro del electromagnetismo es la electrodinámica. Este es el estudio que se hace de los fenómenos asociados a cuerpos eléctricos y también magnéticos. Debido a que una carga en movimiento va a producir un campo magnético, la electrodinámica se refiere a esto como el magnetismo, la radiación y también la inducción. Esto va con el fin de hacer aplicaciones prácticas. Por ejemplo, podemos decir en ese tipo de prácticas que va un generador eléctrico, además de un motor eléctrico también. Ok, bueno, como pueden notar, me tuve que peinar porque ahorita en Colima el clima está un poco raro. Siempre es raro cuando está haciendo frío, siempre está soleado, pero ahorita no sé, el clima está un poco raro. Salió mucho el sol, está muy húmedo y es por eso que... Bueno, les decía, otro dato muy curioso sobre el electromagnetismo es que no solamente se lo conoce así, mucha gente también lo llama la teoría de los campos, o sea, son todas las explicaciones, los procedimientos, los pasos e investigaciones que esto provee. Se basa siempre en magnitudes que son físicas y describe cómo son los fenómenos físicos en los cuales sí hay electricidad o en los cuales sí hay sobre todo pues carga eléctrica y los efectos que estos van a producir en sustancias que
¿Cómo van a ser sobre sustancias gaseosas o líquidas, o también pueden ser sustancias que sean sólidas? Ahorita en todo el mundo ya es considerado el electromagnetismo como una de las 4 fuerzas fundamentales para todo el universo. Yo creo que ahorita ya todos hemos escuchado hablar, y es raro quien no, sobre magnetismo, electromagnetismo, sobre electricidad, sobre cargas eléctricas, sobre campos magnéticos, sobre todas estas cosas. Yo creo que es un tema demasiado interesante. Sé que abarca muchísimos conceptos, pero todo lo que tenga que ver esto, en realidad que es algo sumamente importante y sobre todo interesante. Y pues casi se llega al final de mi colaboración, pero no sin antes yo expresarles mi punto de vista sobre este tema. Yo pienso que sin el electromagnetismo en nuestra vida sería completamente diferente. Si no, estaríamos en ceros, pues no existirían tantos productos que utilizamos día con día. Sobre todo yo pienso en la tecnología, y no solo por las redes sociales, sino sobre todo por que ahorita ya es tan avanzada, tan grande, cada vez la van desarrollando más, sirve muchísimo para la detección de enfermedades. También pienso mucho en todos los científicos o astronautas. Ellos ni siquiera podrían imaginar o soñar el poder explorar nuevos planetas, porque simplemente pues no tendrían todos los aportes para iniciar ni siquiera una simple investigación. Entonces yo pienso que completamente nuestro mundo sería muy distinto. Sé que todo en esta vida tiene desventajas, pero en este caso siento que son más los puntos a favor a nuestra vida cotidiana que estos nos van aportando. Y pues nada, amigos, a mí la verdad me gustaría en un futuro poder hacer colaboraciones ya en físico. En este caso, como saben, no se pudo realizar porque somos alumnos de diferentes estados. Todos somos del Tecnológico Nacional de México, pero estamos en distintos estados y nos quedan un poco lejos. Pero en verdad espero que en un futuro podamos colaborar ya todos juntos y poder seguir hablando sobre estos temas tan importantes. Hola chicos, mi nombre es Xiomara López y yo vengo del TEC de La Paz. Para mí es un honor poder colaborar con compañeros de otros tecnológicos con el mismo fin, que es mostrarles un poco de lo que vemos en nuestra materia de electricidad y electrónica en la carrera de Ingeniería Industrial. Bueno chicos, principalmente yo les voy a hablar sobre el tema de motores trifásicos y monofásicos. Bueno chicos, principalmente les voy a decir qué es un motor trifásico. Es una máquina eléctrica rotativa capaz de convertir la energía eléctrica trifásica suministrada en energía mecánica. La energía eléctrica trifásica origina campos magnéticos rotativos en el bobinado del estator. Los motores trifásicos se fabrican en las diversas potencias, desde una fracción de caballo hasta varios miles de fracciones de fuerza. Se los construye prácticamente todas las tensiones y frecuencias normalizadas, y muy a menudo están equipados para trabajar a 2 tensiones normalizadas distintas. Se emplean para accionar máquinas, herramientas, bombas, montacargas, grúas, sopladores, etc. Los motores monofásicos más utilizados son los siguientes: motores provistos de bobinado auxiliar de arranque, motores con espira en cortocircuito y motores universales. Existen 2 tipos, síncronos y asíncronos. Bueno, el tipo de motor síncrono tiene como característica que su velocidad de giro es directamente proporcional a la frecuencia de la red de corriente alterna que la alimenta. Es utilizado en aquellos casos en donde se desea una velocidad constante. Las máquinas síncronas funcionan tanto como generadores y como motores. Por otro lado, las asíncronas son motores de inducción. Son las máquinas de impulsión eléctrica más utilizadas, pues son sencillas, seguras y baratas. Se clasifican según el tipo de rotor, en motores de rotor en jaula de ardilla y en motores de rotor bobinado o de anillos rozantes. Por último voy a hablarles sobre los motores monofásicos. Estos tienen un gran desarrollo debido a su gran aplicación en electrodomésticos. Campos muy amplio en su gama de utilización, al que se le suma la motorización, la industria en general y pequeñas máquinas herramientas. Este tipo de motores tiene la particularidad de que puede funcionar con redes monofásicas, lo que lo hace imprescindible en utilizaciones domésticas. Hola,
yo soy Edgar Rodríguez Bernal, soy alumno del Instituto Tecnológico de Ensenada y yo les voy a hablar del tema sobre los conectores en la electricidad y electrónica. Les voy a hablar sobre sus componentes, sobre en qué consiste, para qué sirven, etcétera, sobre varias cosas. Yo lo doy con la finalidad de que ustedes puedan aprender y que tengan un más de conocimiento sobre ello. Bueno, ¿y qué son los conectores eléctricos? Bueno, los conectores eléctricos sirven para hacer conexiones entre los cables eléctricos en sí, o hacer una conexión entre los cables eléctricos y algún elemento de un circuito. También tenemos los llamados termales eléctricos, que son utilizados para unir un cable y un aparato electrónico en sí la conexión. Los circuitos eléctricos están conformados por una multitud de componentes muy grandes. Entre ellos están los cables, están los alambres, entre muchas otras cosas más que hacen que pueda funcionar esa conexión correctamente. Los conectores eléctricos se utilizan para unirlos y formar una trayectoria continua que pueda fluir la corriente eléctrica. Eso en sí lo utilizan o se hace para reducir drásticamente el tiempo, el esfuerzo y la mano de obra que se necesita para poder fabricarlos, ensamblarlos o instalar esos tipos de conexiones en los dispositivos eléctricos, sus componentes y depende del cableado que sea. Los conectores eléctricos tienen como que unos extremos donde cada extremo se le llama un extremo macho y un extremo hembra, que son los conectores que se pueden conectar entre sí formando una conexión de permanente o conexión temporal que se puede ensamblar y extraer entre ellos. De las propiedades sobre los conectores eléctricos debes de saber muchas cosas, debes de saber perfectamente en lo que debe consistir en ellos y en eso vamos a enseñarte un poco. En la sección del cable o de los cables que vas a utilizar para este conector debe ser importante que puedas saber de ellos, ya que los cables que se van a unir normalmente son en milímetros cuadrados, pero puede ser que sean en otro rango. En la corriente o en la intensidad que va a soportar esto, la clasificación de corrientes describe la tasa de flujos en la electricidad, o sea, la corriente máxima para que un conector está diseñado. Esto mide en amperes, amperios o A como abreviatura. La clasificación de corrientes en un conector generalmente será en el rango de 1 amperes a 50 amperes, aunque hay disponibles más grandes para la clasificación o la ampliación de las especies. En el voltaje o en la tensión de trabajo, la clasificación en el rango de tipo de voltaje para que el conector está diseñado y pueda soportar se miden en voltios, o sea, en V en abreviatura, y puede ser una corriente de alterna, que es como abreviatura se dice como CA, o una corriente continua, CC, en su abreviatura. Por lo general las especificaciones pueden ser de 12 voltímetros, 24 voltímetros y 48 voltímetros para una corriente continua y de 50 voltímetros, 125, 250, 600 para una corriente alterna. En la temperatura de funcionamiento, esto se refiere a que el rango de temperatura de funcionamiento describe el rango, la temperatura recomendada y la temperatura de funcionamiento mínima o máxima para el conector eléctrico. El conector más utilizado para la unión de los cables es la regleta o la clema, como ustedes lo conozcan o como se les haga más fácil pronunciarlo o decirlo o lo que sea. La conexión de los cables se utiliza de la realización de un tornillo que va enroscado y que pueda apretar los cables en los conectores a unir o mediante la presión de los cables. Se utiliza en las instalaciones interiores, por ejemplo en los cuadros, en las instalaciones de alumbrado, para las conexiones de los aparatos o a la instalación fija de las conexiones que hay dentro de cajas de derivación. A continuación les voy a enseñar unas imágenes que son las clemas más utilizadas. También hay otro tipo de conectores de resorte como que llevan a un muelle interno
que asegura una de las conexiones más rápidas y fiables. Son un sistema de conexiones rápido, seguro y confiable en iluminación y empalme de cables. Se utiliza específicamente para unir y aislar cables en una sola operación mediante empalme y valen por cable flexible y rígido. Otro tipo de conexión muy usado o muy utilizado son los manguitos de unión, en las cuales introduces un pequeño cable en cada extremo del manguito, y con una quemadora se aplasta para fijar los cables al manguito, pero en esas el cable pues debe estar pelado en las puras puntitas para que se puedan unir y puedan pasar la corriente. También están otros que se le llaman como bornes de carril para autoestimos. Son bornes para poner los carriles de sujetación, igual que los otros conectores, y normalmente se utiliza en los automatismos. De unas de las opciones para el funcionamiento del uso que vayan a tener, unos también llamados como push-in, son terminales de intersección de los cables directamente sin necesidad de herramientas. También están los que son los conectores bloqueados, que es un mecanismo de bloqueo que garantiza que los conectores se mantengan en su lugar, evitando que las conexiones se rompan accidentalmente o se desplacen cuando un conector se golpea o se mueve. También están los conectores herméticamente sellados, que estas conexiones están diseñados para funcionar completamente abajo del agua y que pueda resistir una presión hasta ciertas profundidades. Pero también están las conexiones que son resistentes al agua, que esos conectores protegen las conexiones eléctricas que dañan porque pueda caerle agua o pueda caerle salpicaduras o la humedad ocasional. También están unos conectores muy parecidos que son resistentes a la humedad o al aceite, que están diseñados para proteger las conexiones eléctricas de los daños causados por el aceite o por la humedad. También están los conectores protegidos contra ESD, que son protegidos contra la descarga eléctrica electrostática que pueden dañar el cableado o sus componentes. También están filtrados los EMI, o lo que se les conoce como RFI, que es de las características adicionales integradas en la parte superior de la cáscara, protegen a los conectores de la interferencia electromagnética, que se le conoce como el EMI, o la interferencia de radiofrecuencia, que es la RFI, que pueden afectar a los circuitos que transportan en las señales eléctricas. Bueno amigos, espero que hayan entendido, que hayan podido comprender tan solo un poco sobre este tema de las conexiones. Espero que también hayan comprendido a mis compañeros y estén muy bien. Cuídense mucho, nos vemos a las próximas.